Ahora seguimos con los arreglos unidimensionales. Básicamente explicaremos en qué se basa un arreglo, luego los arreglos unidimensionales y posteriormente acabaremos con los arreglos bidimensionales. Para entender la sintaxis, ya sabemos el algoritmo de los promedios de los valores numéricos de un vector. Para empezar, entonces, tenemos en cuenta que el vector tiene una cantidad n de números o de valores en caso de que es un vector de caracteres. Y bien, entonces ya que tiene n valores, parte con índices desde 1 hasta n, pero en el caso de pair los índices comienzan en 0, es por eso que al hacer la declaración del vector del arreglo con arroba en pair significa arreglo, entonces comenzamos que es desde 0 hasta n-1 para que tengamos la cantidad de efectivamente de n-1 valores, partiendo desde 0, de n valores en todo caso. Entonces la sintaxis es simple. Utilizamos un ciclo para leer los valores, para ingresar los valores. En este caso solamente va a ser necesario utilizar stdin y no chop, pero si queremos también podemos utilizar chop, y vamos a mostrar posteriormente la diferencia entre no usar y usar chop para la declaración de la variable, como lo habíamos mencionado al empezar el video. Entonces lo que hacemos es asignar una variable element, el valor ingresado, y luego a la posición i del índice i para el vector le asignamos nuestro valor element leído, y así hasta que acabe el ciclo. Luego entonces simplemente lo que vamos a hacer para tener promedio es utilizar un acumulador, que por cada posición se vaya sumando el valor de la posición al acumulador. Entonces el promedio va a ser un promedio aritmético normal, que es la sumatoria dividida entre el número de valores. Y entonces imprimimos el promedio. Ahora vamos a comprar el algoritmo. Prom vector es el nombre de nuestro algoritmo, 4 valores, y como les había mencionado, para comprobar vamos a ingresar cantidades por las que podemos comprobar el resultado fácilmente. Y si el promedio efectivamente es 4, podemos también hacerlo 5, 3, 6 y 2 también tiene que darnos 4, y entonces comprobamos el algoritmo. Ahora pasamos a otro, multiplicar un vector por su transpuesta. Y bien, aquí también hacemos declaración de variable, ingresamos el número de elementos del vector. Aquí vamos a hacer este print solamente para aclarar que estamos leyendo el vector. Y el valor escalar vendría a ser, ya que tenemos en cuenta en este caso de que si multiplicamos un vector por su transpuesta, tratándolo por supuesto como una matriz que tiene solamente una fila, entonces al hacer la transpuesta sería 4 filas y una sola columna. Entonces se elimina la fila y la columna de la primera matriz por la fila de la segunda matriz, y nos queda un valor escalar. Ese es el principio que estamos utilizando para hacer esto. Entonces simplemente hacemos la multiplicación como si de matriz se tratara, utilizando ese principio, solamente multiplicando el valor de cada posición sin necesidad de hacer la inversión, es decir, la transpuesta. Entonces ahora vamos a comprobar simplemente nuestro algoritmo. Que se llama bx pt, vector por su vector transpuesta, número de elementos 4, 30, en el caso de, vamos a comprobarlo mucho más rápido con esto, 14, 3 por 3 más 2 por 2 más 1 por 1, 14.
Bien, ahora vamos a cambiar un poco el tipo de arreglo, es esta vez por un arreglo de caracteres. Porcentaje de secuencia, porcentaje de bases en una secuencia de ADN, aunque puede sernos muy útil un algoritmo aplicativo para sacar valores moleculares de una secuencia de ADN. Aquí cambia un poco la situación, el contexto, porque ingresamos simplemente la secuencia de ADN con stdin, el tamaño de la secuencia lo sacamos con n. Aquí nos empieza a contar también en pair el enter que le damos al ingresar los valores, es por eso que le ponemos n-1. Luego con split, con la función split hacemos que se separen los valores de la secuencia ingresada en la variable ADN y hacemos un arreglo que se llama sequen o sequen. Utilizamos acumuladores para contar efectivamente las bases, porcentaje de bases en la secuencia. Para sacar el porcentaje de bases tenemos que utilizar esos acumuladores, como ya hemos visto cómo funcionan los acumuladores. Y bien, en el caso de que no sean iguales a ninguna base, se considera como error, o como algunos consideran también como gap. Y bien, al final solamente multiplicamos por 100 y dividimos entre n para sacar efectivamente el porcentaje, y especificamos la salida en la impresión de los datos. Ahora comprobamos nuestro algoritmo. Se llama por sec. Ingresamos una secuencia de n. Si ingresamos solamente 4 bases y 4 bases diferentes, el porcentaje debería ser 25% como salió, y 0% de errores. Y si ingresamos ATCG y un carácter que no corresponde a una base de ADN, de secuencia de ADN, entonces vamos a tener un 20% dividido entre todo. Y así lo podemos comprobar con una secuencia cualquiera, TSC, y luego hacen sus cálculos. Ahora que ya hemos entendido cómo funciona una secuencia de ADN, podemos abrir otra, es decir, cómo funciona un arreglo unidimensional que utiliza caracteres. Vamos a hacer el algoritmo del palíndromo, que es muy similar, como muchos recordarán o van a estar recordando, a invertir datos. Empezamos a tener en cuenta que una secuencia es palíndroma si es que se lee igual tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Por ejemplo, la palabra oso, el apellido Salas, etc. Entonces, para evaluar esto, vamos a partir con contadores que evalúen por los extremos, es decir, desde el contador comienza en 0 hasta n-1, que indican los índices en pair. Si es que son diferentes, entonces se va a ir dando una puntuación, un acumulador a S, ya que si es que son diferentes, quiere decir que no se van a leer igual al momento de escribirlos, de manera inversa. Y eso es básicamente en lo que consiste el algoritmo del palíndromo. Si es que la sumatoria es igual a 0, entonces la secuencia es palíndroma, porque no hubieron diferencias. En el caso de que se quiera igualar o que se quiera comparar que no es igual a, se utiliza la palabra ne como operador lógico, a diferencia de que se debería utilizar ese operador para números. Bien, explicado eso, entonces vamos a comprobar simplemente el algoritmo. La secuencia oso es palíndroma, apellido Salas es palíndromo, y así como lo habíamos comentado. Entonces, ya que tenemos el algoritmo del palíndromo, vamos a hacer uno aplicativo
que es cómo determinar que una secuencia se autoplegará. La secuencia se autoplegará, una secuencia de ADN, o va a tener tendencia a autoplegarse si es que es palíndroma con su base complementaria. Entonces, una vez que ingresamos, como ya conocemos la secuencia, vamos a hacer la complementaria, es decir, la complementaria es igual a, en la posición, si en la posición I es igual a T, su complementaria tiene que ser A, y si es que es G, su complementaria tiene que ser C, y así. Al inverso también con C y con G y con A y T. Entonces, para la comprobación de autoplegamiento hacemos el algoritmo del palíndromo, y si es que es palíndromo con su secuencia complementaria, entonces se autoplegará, como lo habíamos mencionado. Y aquí solamente es como copia y pega del algoritmo del palíndromo. Entonces, simplemente vamos a correr el algoritmo. La secuencia AATT va a tener un complementario que va a ser TTAA. Entonces, si se leen de manera inversa, si son palíndromos, como se puede comprobar fácilmente, entonces se autoplegará. Y con una que generalmente varía entre las posiciones de las bases, simplemente vemos que no se va a autoplegar. Por ejemplo, ahí es donde varía mucho las posiciones de las bases. Bien, ahora vamos a ver de esos algoritmos que son muy comunes, que son los de ordenación y de búsqueda, pero simples, muy simples, para entender básicamente en qué consiste la ordenación y la búsqueda. Vemos ahora un vector de números, un arreglo de números. Aquí, por ejemplo, ya no hacemos declaración porque, bueno, no va a ser tan necesario. Hacemos la lectura. Luego la ordenación consiste en que vamos a hacer, basta con n-1 ciclos de ordenación dentro del vector, es decir, por ejemplo aquí tenemos que si es que es menor se va a ubicar a la derecha, perdón, a la posición izquierda del vector. Entonces es por eso que parte desde la segunda posición, para que todos los valores menores se vayan hacia la izquierda. Y bien, ya que por ejemplo con un ciclo no sea suficiente, por eso le damos n-1 ciclos, es decir, comienza desde 0, son n ciclos en este caso. Así se va a ir evaluando por cada posición, y suponiendo que comenzamos con 4, 5, 3 y 1, y si es que el 1 no llegó hasta la primera posición de golpe, sino simplemente va a llegar a la tercera posición en el primer ciclo, con los 4 ciclos que le damos nos aseguramos de que se ordene completamente. Le puedes dar más ciclos, pero con 3 o 4 es suficiente. Y luego simplemente imprimimos el vector, que ya está en orden decreciente. Si quieres hacerlo creciente, simplemente lo cambias por mayor, y tienes que ver otras consideraciones, pero es muy sencillo. Vamos a hacerlo entonces. Vamos a comprobar primero nuestro algoritmo. Ordenar, ingresamos el número de valores que dijimos: 4, 5, 3 y 1, y se imprime en orden decreciente. Bien, ahora dijimos que íbamos a explicar cuándo era necesario y cuándo no, justamente utilizar CHON. Vimos que se imprimieron los valores del vector en fila, entonces si ponemos la declaración aquí, chop element, consideramos a todos como variables y podemos imprimirlo con espaciado y no con salto de línea como se mostró. Entonces ahora vamos a comprobar con los mismos números que efectivamente es así. Y como pueden apreciar, efectivamente al hacer la declaración de la variable sí ya lo tenemos como en horizontal y vertical.
borramos, por decir, el espaciado para mostrarlo, que anteriormente no estaba con espaciado, que no va a ser posible aunque le demos el espaciado. Si le borramos el espaciado y la declaración chown, por supuesto. Y ahí mostramos la utilidad de tener o no declaradas las variables, así como lo pueden notar. Entonces, como les dije, si queremos invertido, si queremos ordenarlo de manera creciente, sería con hacer los cambios aquí. Y en todo caso, el resto se debería seguir siendo igual. Y ahora lo ordenamos de manera creciente. Y por último revisaremos un algoritmo de búsqueda muy simple, muy sencillo, de búsqueda de un valor en un vector. Tenemos a n el número de valores, que siempre es habitual, y a x el número que vamos a buscar en nuestro vector. Es un algoritmo muy simple, digo yo, porque lo único que vamos a hacer es que tras leer vamos a hacer el recorrido con un ciclo for, el recorrido buscando el valor, es decir, si x es igual al valor de una posición del vector, vamos a tener dos cosas aquí. Vamos a tener un acumulador S en el caso de que se repita muchas veces el valor, y vamos a tener un acumulador C en el caso de que solo se repita una vez en el vector, entonces se puede precisar su posición. Entonces, partiendo de esa premisa, vamos a tener que si es que S es mayor que 0 y S es igual a 1, entonces el número se encuentra en el vector y se encuentra en la posición C, en la posición que se puede precisar. De lo contrario, solamente podemos decir que el número está en el vector y se repite S veces. Cuando imprimimos valores entre comillas, entre este tipo de comillas, doble comilla, y tenemos una variable, se reemplaza, entonces no lo vamos a apreciar como está aquí, sino lo vamos a apreciar como su valor. Y de lo contrario, si es que S es igual a 0, es decir, si es que no se ha incrementado en ningún momento, es decir, el número no se encuentra en el array. Ahora vamos a comprobar nuestro algoritmo, los tres casos. Se llama busca vector. El número a buscar va a ser 5, y primero no lo vamos a colocar en el vector, entonces el número no se encuentra en el array. Ahora igual con 5, pero lo vamos a colocar en la primera posición nada más. El número está en el vector y se encuentra en la posición 0, es decir, en la posición 0 de per, que traducido en la posición normal sería la posición 1, la primera posición. Y ahora vamos a utilizar el mismo 5, pero repetidas veces. No se puede precisar la posición, pero sí se precisa que se repite 2 veces. Y con esto acabamos los arreglos unidimensionales. Vamos a no guardar la parte que agregamos. Y en este caso vamos a pasar a los arreglos bidimensionales. El ejemplo que tenemos para empezar va a ser la multiplicación de matrices. Bien, en este caso se va a tener en cuenta de que para un ciclo normal de la matriz, tendríamos dos ciclos para asignación, es decir,
I representa las filas y K representa las columnas. Entonces se va recorriendo cada columna de cada fila y así se va asignando los valores. En este caso, para la multiplicación de matrices se tiene una premisa de que el número de columnas de la primera matriz, como ya lo habíamos mencionado en el vector por su transpuesta, va a tener que ser igual al número de filas de la segunda matriz. Entonces por eso que solamente se ingresan 3 variables para 2 matrices. P va a ser igual al número de columnas de la matriz A y el número de filas de la matriz B. Un dato interesante es que ni la ñ ni las tildes se pueden representar en PER, en su command line, en su ventana de comandos, es decir que sería mucho mejor borrar las tildes y en el caso de que sea necesario no utilizar la ñ. Bien, entonces hacemos los ciclos de asignación con la premisa que ya hemos mencionado, y la multiplicación de matrices consiste nada más que en una sumatoria de multiplicar en la posición de la primera fila columna de la matriz normal, de la matriz A, perdón, por la columna fila de la matriz B, y la posición C y J va a tomar el valor de la sumatoria dentro del ciclo. Entonces lo único que hacemos es aplicar esa fórmula y luego la matriz C con dimensiones m por n, es decir, tachamos la P, como ya lo habíamos mencionado en el vector por su transpuesta, que nos da una escalar en ese caso porque se tachaba el n que ingresábamos y nos quedaba solamente una matriz 1 por 1, es por eso que se expresaba como un valor escalar. En este caso se va a tachar el P, que representa las filas y las columnas, las filas de la matriz B y las columnas de la matriz A, y entonces nos va a quedar en esa posición, esa matriz m por n. Ahora solamente comprobamos. M por n tiene que dar una matriz 3 por 3, es lo que vamos a comprobar. Y efectivamente nos da una matriz 3 por 3. Sin ahondar mucho, como hemos visto en el cálculo. Ahora la matriz transpuesta. Hubiese sido mejor hacer esto primero, pero es básicamente lo que ya hemos mencionado. La matriz transpuesta es cambiar las filas por las columnas de una matriz. Y es justamente como lo tenemos aquí. En la lectura lo tenemos m por n, mientras que en la asignación de la matriz T, que va a ser la matriz transpuesta, cambiamos n por n, y entonces también por n cambiamos la posición IJ por la posición JI de la otra matriz, de la matriz original. Hacemos un ciclo, bueno, dos ciclos for para imprimir la matriz original y luego para evidenciar su transpuesta. Y en eso consiste hacer la transpuesta. Va a quedar mucho más claro, por supuesto, después de haber visto un algoritmo complicado como es el de la multiplicación de matrices. Una matriz 2x2 para mostrar mucho más rápido la transpuesta. La tenemos 4, 5, 1, 3 y 4, 1, 5, 3. La matriz original y la matriz transpuesta. Ahora vamos a ver uno de los algoritmos más complejos o más grandes que hay, bidimensionales o multidimensionales, como es el de la matriz inversa. Vamos a pasar sin ahondar mucho, por supuesto, pero explicando lo necesario. Primero, que tiene que ser una matriz n por n, por eso que solamente ingresamos n. Este es el otro tipo de matrices que hay, las matrices que tienen como condición que serán n por n simplemente. Entonces, si n es igual a 1, la inversa de la matriz no es nada más que la inversa de su valor escalar, de su posición. Es por eso que hacemos que mi va a ser igual
m de la posición 0, 0, es decir, la posición 1, 1 en la matriz, elevado, el operador doble asterisco, a la menos 1 y se imprime. Por otro lado, tenemos que cuando n es igual a 2, tenemos que utilizar la discriminante de la matriz, que no es más que el valor de la posición 0, 0, es decir, de las posiciones que son iguales multiplicadas por las posiciones que son de números diferentes. Con iguales me refiero, por supuesto, cuando es 1, 1 y cuando es 2, 2, y cuando es 1, 2 y 2, 1. Se multiplican y se restan los primeros por los segundos y esa es la discriminante. Entonces vamos a tener dentro de ello un ciclo donde que cuando son iguales las posiciones, simplemente las posiciones se van a intercambiar y van a ser las mismas si es que i es igual a 0. Pero al contrario, las posiciones se van a multiplicar por menos 1. Y una vez que se haga esta asignación o este cambio, se va a dividir a la matriz C entre la discriminante y esa va a ser la matriz inversa para el caso de que n sea igual a 2 en una matriz 2 por 2. Y simplemente luego lo vamos a imprimir. ¿Ha quedado claro esa parte? Solamente revisamos que hacemos un cambio de variables por posiciones, es decir, que cuando i es igual a 0 se va a cambiar la posición i por la posición i más 1, y cuando i no es igual a 0, entonces se va a cambiar por la otra posición. Vamos a hacer un intercambio nada más de variables, y en el caso de que no sean iguales, se va a multiplicar por menos 1. Es casi una transpuesta. Y luego ese valor de esa nueva matriz C se va a dividir entre la discriminante que hemos obtenido y esa va a ser la matriz inversa del caso de que n sea igual a 2. Solamente para acotar una parte que no hemos mencionado antes, else if es igual a else más una nueva condición, es igual a decir else if. Lo digo así para que se entienda un poco mejor, un poco más explícito, ¿no? Por la pronunciación. Bien. Entonces, ahora vamos a ver el tercer caso. El caso de que sea mayor que n la matriz, a determinar su matriz inversa. Le vamos a asignar la matriz de identidad de ceros y 1. Luego, esta matriz inversa va a constituir de un pivote que comienza en 1, y en el caso de que cuando le vamos a dar ciclos, y para el primer ciclo simplemente se va a dividir, aquí lo vamos a ver, entre la discriminante, solamente se va a hacer un cambio. Pero luego de que se evalúe la primera vuelta, vamos a aplicar siempre esta fórmula. Esta fórmula muestra aquí. No es nada más que aplicar una fórmula en base a ciertas condiciones. Es un algoritmo muy grande. Pero es básicamente solamente aplicar esa fórmula. La matriz inversa, entonces, una vez que se hacen todos los cálculos, se va a separar y se va a asignar solamente la parte reducida. No es que al agregarle la matriz de identidad le agregamos el doble de valores de lo que tenía, o más bien dicho, le agregamos la misma cantidad que tenía y se vuelve una matriz del doble de valores. Pero para la asignación de la matriz inversa, aquí solamente le agregamos los valores que resultan tras la matriz de identidad. Por eso es que ponemos j mayor o igual que n. Ahí recién asignamos esa parte. Y j menos n, es decir, las columnas menos n. Bien. Una vez asignado eso, solamente imprimimos la matriz inversa, como en todos los casos. Y ahora simplemente vamos a comprobar. Por eso siempre es bueno
que ya tengan datos ingresados para que puedan efectivamente comprobar. Vamos a ver el nombre del algoritmo, match-in, como lo vemos. Ingresado. Si es 1, elevado al menos 1. Si es 2, va a ser con el cálculo que habíamos dicho. Efectivamente la columna de los valores igualados de las posiciones iguales, por ejemplo 1, 1, 2, 2 multiplicadas por menos 1, como lo habíamos dicho, son negativo. Y en el caso de que sean mayores que 2, perdón, tenemos ese comportamiento, ¿no? Así. Y por último, el último algoritmo que tenemos de estructuras bidimensionales, de arreglos bidimensionales, es la búsqueda de matrices, que es muy similar a la búsqueda en vectores, con la diferencia de que aquí tenemos en cuenta las posiciones m y n. Igual hacemos un ciclo, 2 ciclos para recorrer, para leer, otro ciclo para recorrer e igualar a x. Aquí vamos a tener dos tipos de posiciones, fila y columna, y ahí es donde vamos a mostrar el mensaje. El algoritmo es exactamente similar. Bien, de ser el caso de que s es igual a 1, se encuentra la matriz y se precisan las posiciones filas y columnas. En el caso de que se encuentre la matriz pero s sea mayor que 1, se repiten las veces, se presentan las veces nada más, se imprimen las veces. Y en el caso de que s sea igual a 0, simplemente no está en la matriz. Ahora vamos a comprobar. Matriz se llama. Dejo una cantidad pequeña. Vamos a buscar hacer 4. Esta es la primera posición, la posición 0, 0, como lo habíamos dicho. Y con una matriz 2 por 2 vamos a ponerlo n veces. Se repite 2 veces. Y espero que les haya gustado. Y si ha quedado una duda con algún algoritmo, como por ejemplo quizás habrá quedado dudas con el de la matriz inversa, pero no quería andar mucho, puesto que ya pueden encontrar en los vídeos tanto el pseudocódigo como la explicación en Perl, mucho más a profundidad. Tratar de hacerlo más a grandes rasgos para explicarles básicamente cómo es que se puede programar desde estructuras secuenciales aplicativas y pasar a arreglos bidimensionales y unidimensionales y tratar de darles una aplicación. Es una base para que ustedes mismos hagan sus propios algoritmos. Espero que les haya gustado y que se suscriban.